Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema que tenemos es ese que usted ve en pantalla, pecado en Primera de Juan. Fíjese de que en este caso, pues la manera en la que la verdad es que no es que estamos inventando nada nuevo, ¿no? Porque en los métodos de estudio bíblico, una de las cosas que se mira, por ejemplo, es el hecho de que yo puedo agarrar una palabra o un término teológico y ver cómo se estudia a lo largo de un libro. Porque a veces lo que sucede con este tipo de cosas es de que hay libros como que son, como que tienen sus partes enfáticas, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, por decirle Hebreos 11 que habla acerca de la fe, Mateo 13 que habla acerca del reino de los cielos. Entonces hay capítulos así que tienen esa curiosidad de que tienen esa constante repetición. Y en este Ujú. caso, pues aunque las escrituras tienen bastantes pasajes que hablan acerca del pecado, en esta ocasión nos vamos a concentrar únicamente en lo que dice la Primera de Juan, ¿verdad? Recuerde siempre pues, de que estamos con la situación de que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo utilizando las reacciones de Zoom, si no, pues altarios. Así que ahorita vamos a comenzar precisamente con el tema que tenemos acá de pecado en Primera de Juan, y para eso una de las cosas que vamos a hacer es precisamente antes de ver eso, vamos a hablar un poquito acerca de la Primera de Juan. ¿Qué tiene la Primera de Juan de especial? Y mire lo que sucede en este caso, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan 1 del 1 al 3. Hermano Jaime, ¿nos puede leer así esa cita, por favor? Primera de Juan 1 del 1 al 3. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Este, permítame. Se perdió la pantalla. Sí, se había perdido. Permítame, ahorita se la pongo. Ahorita se la pongo. Déjeme ver. Espéreme que no es así la cosa. Es que lo que pasa que hay una opción que es la que a mí me ha gustado más y hoy sí. Ahora sí ve la pantalla, hermano Jaime. Permítame, déjeme ver. Ah, La cita es Primera de Juan 1 del 1 al 3. Primera de Juan 1 del 1 al 3. Es eso que está ahí en la pantalla ahorita. No sé si eso es lo que está viendo. permítame un momentito. ¿Cómo no? Dice así la palabra de Dios. Eh, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es anunciado, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Palabra de Dios. Correcto. ¿Qué tiene de especial la Primera de Juan? Fíjese de que la Primera de Juan, y esta es una cosa que es bonito conocer, el hecho de que han habido veces que a través de la historia se ha discutido, por ejemplo, si los autores que nosotros tenemos son verdaderamente los que escribieron los libros que corresponden, en este caso de la Primera de Juan. Pero en este caso, fíjese de que existe prácticamente casi un acuerdo unánime de que sí, efectivamente, la Primera de Juan fue escrita por el autor del Evangelio de Juan y también es el autor del libro de Apocalipsis. O sea que cuando hablamos acerca de Juan Evangelio, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis, estamos hablando básicamente de que fue el
personaje. Y una de las cosas, por ejemplo, que comparte con el Evangelio es precisamente esta situación cuando habla que dice desde el principio. ¿Va? Usted se fija que el Evangelio de Juan, ¿cómo comienza? En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La otra cosa también que usted ve en el versículo 1 es el hecho de que Juan se refiere a Jesús como el verbo, ¿verdad? Entonces se ve que está esa situación de que tiene bastantes puntos en común. Es por eso de que existe el acuerdo casi unánime, no hay mayores discusiones al respecto, de que sí, efectivamente, el autor de la primera de Juan, pues es el apóstol Juan. Luego fíjese que algunos datos que digamos, para nuestro conocimiento. Escrita mientras ejercía su ministerio en Éfeso a las iglesias de Asia Menor. Los errores combatidos en esta carta tienen que ver con Cerinto, quien enseñaba que Jesús era un simple hombre. Según este Cerinto, la divinidad se unió en el bautismo y le abandonó en su crucifixión. Es por eso de que usted ve precisamente esa situación de que lo que dice en la primera de Juan, ¿verdad? De que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, precisamente porque este Cerinto tenía esa idea un poco loca, ¿va? Tan es así de que hay una historia no bíblica de que en alguna ocasión Juan entró a un baño público y estaba este Cerinto, y resulta de que vino de repente Juan, en lugar de meterse al baño como era normal de disfrutar de la gente, lo que hizo mejor se levantó y se fue. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué? Le dice, no vaya a ser que se caiga este lugar estando él y yo aquí juntos, dice. Entonces, por eso se daba esa situación de que este Cerinto definitivamente causó bastantes problemas a la iglesia. Entonces, por eso es de que en la primera de Juan tiene esas menciones especiales. La carta pues, es ubicada aproximadamente entre los años 90 y 95 de la era cristiana, y precisamente por esa misma época también anda el libro de Apocalipsis también, ¿va? O sea, de que Juan de los apóstoles fue el único que murió de viejito, ¿verdad? De ahí a todos los demás tuvieron muerte de mártir, pero Juan fue el único que murió de viejito. Y otra cosa también que es interesante es, por ejemplo, hablando siempre relacionado con lo que decía este Cerinto, mire lo que dice Primera de Juan 2:22. Hermana Daisy, ¿nos lo puede leer, por favor? Primera de Juan 2:22, es la cita que está abajo. Hola. Con gusto, hermano. ¿Me A escuchan? ver. Sí, claro. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, claro. Escritos mientras ejerció su ministerio No. en Efeso a la El último iglesia de párrafo de Asia abajo, el que Menor. dice Primera de Juan Los 22. errores combatidos en esta carta tienen que ver con Corinto, quien enseñaba que Jesús era un simple hombre, según él. La divinidad se unió en el bautismo. Ujú. Bueno, la cita esa, veamos, hermana Olga, si nos la puede leer, Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Correcto. Entonces, ¿por qué es que Juan dice eso? Precisamente porque tenía en mente a Cerinto, de que este fulano tenía esa idea loca de que, vaya, no es como nosotros enseñamos de que en Cristo estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cerinto pues lo veía de otro modo, y por eso es de que Juan se toma el tiempo precisamente para combatir esa herejía que se estaba dando. Fíjese que otra cosa también que tiene la primera de Juan es lo siguiente, que a veces hay quienes piensan, a ver, ¿quién tiene iPhone que ha levantado la mano, perdón? Hermano, perdone, se me desconectó el internet en No, la computadora. no se Disculpe. preocupe, pero ya hicimos la lectura, pero no se preocupe, no se preocupe. Cámbiale el nombre para que ya no, o si no, yo se lo puedo cambiar aquí para En eso estoy que ahorita ahorita. cambiándolo. Pastor, Vaya, pastor, dígame, aquella vez usted me dígame. puso mi nombre ahí y hoy ya no aparece, otra vez vuelve a aparecer Lenovo, pero yo no sé cómo se hace. Lo que pasa de que ese cambio solo dura para la reunión. Ah, Ese cambio solo sí. dura para la reunión, pero ahorita ya se lo cambié.
No Hermano porque ese cambio dura Jaime, solo para la Gracias, ya pastor. después, Gracias. hermano ya después Jaime, al salirse ya disculpe. vuelve toda la normalidad. Hola, Esa dígame. letra blanca nos cuesta mucho leer en la pantalla. Se ve mejor la negra. Bueno, vamos a ver de cambiarla, O fíjese. será solo Qué yo por bueno que ser me tan menciona. joven, pero es bien difícil leerla con letra blanca. Bueno, lo voy a considerar. Gracias. Lástima que ahorita ya no la puedo cambiar, pero Ajá. lo voy a considerar para futuras presentaciones. Bueno, ahora si seguimos siempre hablando acerca de la primera de Juan, se da la situación esta de que, fíjese de que hay quienes han creído de que la primera de Juan tiene así mensajes sueltos, ¿va? Como que alguien dijo, ve, Juan dijo todas estas cosas y vino e hizo una recopilación. Pero la verdad es que no, porque precisamente se ve de que Juan tenía en mente problemas específicos, como por ejemplo esto que nosotros vemos acá. Mire lo que dice en primera de Juan 2 del 15 al 17. Hermano Alfredo Martínez, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Juan 2 del 15 al 17. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Correcto, entonces se ve que uno de los problemas con los que Juan tuvo que lidiar y que fue de las razones por las que escribió su carta, una era contra la herejía de este Cerinto. La otra es que se ve que en algún momento como que los creyentes estaban en esa situación de que se sentían atraídos por las cosas mundanas. Y por eso es de que Juan se ve en la necesidad de decirles, mire, el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También, por ejemplo, otra situación que se da precisamente hablando acerca de esto, tiene que, permítame, déjeme ver dónde nos quedamos. Ajá. Otra situación que se da también, que era otro de los problemas que afrontaba la iglesia a la que Juan escribe, es precisamente en este caso lo que dice primera de Juan 3 del 16 al 17. Ahí me faltó el 3, pero lo vamos a agregar. Lo vamos a agregar. Hermano Hernán, ¿nos puede leer ese segundo párrafo, por favor? El que dice 16 y 17, acá donde estoy pasando el cursor. Hola. Amén, hermano, amén. Bendiciones. A ver, bien, dele. Sí, sí, le escucho. En, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. Correcto. Entonces ve en ese sentido de que la iglesia de Éfeso, que es a quien está dirigida la primera de Juan, se ve que tenía problemas bien específicos, pues uno de ellos era precisamente, estábamos hablando de la herejía de Cerinto, estábamos hablando de esta segunda situación del el amor que los creyentes sentían por el mundo, y la otra cosa que también es interesante, lo que dice ahí en primera de Juan 3, sobre el amor a los hermanos, ¿verdad? Porque se ve que como que la gente estaba cayendo en aquello de que veían a la gente en necesidad y no le ayudaban, pues. Entonces, definitivamente de que tal cosa estaba en contra de lo que es el verdadero espíritu cristiano. Pues el hecho de que si en nosotros está, si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien, pues debemos de hacerlo. Otro de los problemas que también enfrentaba la iglesia de Éfeso, que es a la que se escribe la primera de Juan, es eso que dice en primera de Juan 2 del 18 al 19. Hermano Jaime, ¿nos lo puede leer, por favor? Primera de Juan 2 del 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en ese sentido, pues la iglesia de Éfeso tenía uno de sus problemas mero interesantes. ¿Va? La palabra anticristo, claro, nosotros lo aplicamos prácticamente al personaje que aparece allá en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero anticristo lo que significa es en contra de Cristo y en lugar de Cristo. ¿Qué pasaba con esta iglesia a la que Juan le escribe? Se daba ese problema que dice que habían salido muchos anticristos, dice, o sea, mucha gente que estaban en contra de Cristo. Pero es bien tremendo eso que Juan dice, mire, ¿y esos de dónde salieron? Dice, salieron de nosotros, dice, salieron de las congregaciones, pero ¿qué era lo que sucedía? Y este es un pasaje bien tremendo, ¿no? Dice, salieron de nosotros, pero ¿qué es lo que sucede? No eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces se da esa situación precisamente de que cómo es que el apóstol Juan da esa explicación tan tremenda precisamente sobre ese problema que estaban teniendo con estos personajes que se estaban oponiendo a Jesucristo. Luego, si empezamos específicamente, hermana Claudia, dígame, perdón. Pastor, Dios le bendiga. Ese versículo que estábamos viendo podría refutar la teoría de salvo siempre salvo, ¿verdad? En Porque cierto eran modo, personas que estaban en la iglesia, servían, predicaban, compartían, pero no eran parte de la iglesia. Ujú. Ahora, claro, tal vez el asunto está de que no es tanto el hecho de que su salvación se haya perdido, es que nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron porque se da esa situación, aquello de decir, vaya, hay, recuerde, por ejemplo, si citamos un caso, vaya, por ejemplo, usted se fija este Simón el Mago que aparece en Hechos capítulo 8, que dice la escritura que se dio el caso de que cuando los apóstoles hacían la imposición de manos, venía el Espíritu Santo sobre las personas a quienes lo imponían. ¿Y qué es lo que sucede? Este Simón cuando vio eso dijo, denme eso a mí, dijo, para que yo también sobre el que imponga las manos venga el Espíritu Santo. ¿Va? ¿Y qué fue lo que le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. ¿Va? ¿Por qué razón? Porque él veía precisamente la obra de Dios como un negocio del cual él se podía beneficiar. Entonces, tristemente, hay personas que, digámosle así, que no tienen una conversión genuina, sino que simplemente se sienten atraídos por lo emocionante que puede tener el evangelio, pero ellos en realidad no han tenido una entrega sincera ni han tenido una conversión verdadera. Pues. Entonces, por eso es que dice, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice. Pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que no todas las personas que están en las iglesias, no todas son salvos. Claro, nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos, pero ya esa es una cuestión de que ya es una relación personal de que la persona debe de él y Dios, debe de poner bien en claro el hecho de decir, bueno, realmente mi conversión es verdadera o lo he hecho por interés o por obligación o por la razón que usted quiera. ¿Va? O sea, pueden existir una serie de factores por los cuales una persona puede estar en los caminos de Dios y que no necesariamente tienen que ver precisamente con una conversión verdadera, ¿va? Lamentablemente. Ahora mire, por ejemplo, si seguimos siempre hablando acerca, ya entrando en materia, que es precisamente a esa situación que se da en la primera de Juan. Fíjese que en la primera de Juan hay dos palabras con las que se juega de una manera interesante. Y es de que en la primera de Juan se habla acerca de pecados en plural y se habla acerca de pecado en singular. Y vamos a ver por qué. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Primera de Juan 1 del 5 al 7. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Hermano Mauricio, ¿nos podrá leer esa cita, por favor? De Primera de Juan 1 del 5 al 7. Es la cita que está en pantalla. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Hola. Este es el mensaje que hemos oído
de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Correcto. Vea de que en ese caso dice nos limpia de todo pecado en singular. Pero mire, por ejemplo, lo que ocurre acá, por ejemplo. Mire, por ejemplo, lo que ocurre por acá. Permítame, déjeme ver qué. Mire, por ejemplo, lo que ocurre por acá. En este caso, Primera de Juan 1, 8 y 9. Hermano, quiero ver. Hermano Jaime, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. Correcto. Vea ese juego de palabras que hay. Dice, si decimos que no tenemos pecado en singular, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados en plural, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, en la primera de Juan se da esa situación de que se habla acerca de pecados y se habla acerca de pecado. Hermano Jaime, diga. Pastor, bueno, Sí, hermano Jaime. lo que estimo entender de esto es, con solo un pecado nosotros estamos fritos. Y por eso dice, si decimos que no tenemos pecado en singular, o sea, con uno basta para estar en el otro lado, ¿no? Pero, o sea, pone un estándar Está tan el alto, problema. o sea, pone un estándar tan Ajá. alto de que con una falta ya estamos, pero en el otro lado, ¿no? Entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esa es una realidad, o sea, no tenemos uno, tenemos, pero a saber qué listado, ¿no? Es una carga o un listado de penas tan grande que si pretendemos que nosotros solo uno tenemos, con solo uno que tuviéramos ya estamos penalizados, pero tenemos un montón. Pretender que solo tenemos uno ya es una aspiración utópica. Y por ser utópica, pues no, nunca la vamos a lograr. La realidad nuestra es que tenemos no solo uno, un montón. Y por ende, pues nos baja de la nube en que andamos y nos pone en la tierra, ¿no? En el suelo. Lo que mereces es el infierno. Es correcto. Y es que fíjese que eso tiene que ver, por ejemplo, usted se fija de cuando las escrituras hacen los listados, más que todo en el Nuevo Testamento, acerca de los pecados, que pone, por ejemplo, cosas que nosotros no consideramos como pecado. Porque si usted le pregunta a alguien, mire, ¿y usted cree que el adulterio es pecado? Ah, claro. O mire, y la hechicería es pecado, totalmente. Pero usted ve, por ejemplo, que en esos mismos listaditos, por ejemplo, se habla acerca de la ira y de la envidia. Y la gente dice, y usted pregunta, ¿y eso es pecado? Ah, no, eso no es pecado, es que yo no soy enojado, yo soy una persona de carácter definido. Ajá, bonito se oye, va. Dígame, hermano Jaime. El sermón del monte. Eso lo deja uno, pero radiografiado. Así es, así es. Ahora, vea una situación, antes de que expliquemos por qué esa diferencia entre una cosa y la otra. Una tiene que ver precisamente con la palabra que se ocupa para hablar acerca de pecado en estos pasajes. En el texto griego, pues la palabra que se ocupa es la palabra amartía. Y esta palabra de amartía, ¿qué es lo que significa? Significa, entre otras cosas, errar el blanco, equivocarse, perder o desviarse de la senda de rectitud. Dice, se puede usar respecto de haber equivocado una carretera, o sea que mire, que yo tenía que cruzar para la derecha y me equivoqué y crucé para la izquierda, ¿va? De haber fallado un plan o de habernos frustrado una esperanza o propósito. Entonces, básicamente,
Pecado desde este punto de vista es errar el blanco, es equivocarse. Dígame, hermana Claudia, perdón. Cuando estábamos viendo la clase de griego, esta palabra decía que era un accidente. O sea, yo pequé sin intención, yo me equivoqué y no había intención de hacerlo, sino que fue un accidente, a diferencia del otro pecado que ya es con intención. Es que fíjese que en este caso tal vez no se discute tanto, por lo menos en el caso específico de esta palabra, no se discute tanto de la cuestión de la intencionalidad, ¿verdad? En el sentido de que si yo lo hice deliberadamente o lo hice, utilicemos esa palabra, aunque no me parece muy correcta, esa de sin querer queriendo, ¿va? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Básicamente lo que la palabra amartía describe no es tanto la intencionalidad de que si yo quise hacerlo o no quise hacerlo, o si batallé por hacerlo, no discute tanto eso, sino que lo que la palabra amartía se enfoca es más bien en el hecho de que qué implica el pecar. Y el pecar lo que implica es que me equivoqué. Había un punto al que yo tenía que llegar y me equivoqué. Había una calle a la que yo tenía que seguir y no lo hice. Que si lo hice intencionalmente, que se lo hice porque alguien me dijo, ya por lo menos en el caso de esta palabra, no hace tanto ese énfasis. No hace tanto ese énfasis sobre por causa de quién fue. Aunque ya vamos a ver siempre acá en la primera de Juan, que hay algunos pasajes bien interesantes que nos hablan precisamente respecto de esa situación, ¿no? De que por qué, de que desde el punto de vista de Dios, cómo se ve el pecado y en todo caso, quién es el causante, ¿verdad? ¿Quién es el causante? Ya va a ver más adelante, pues que hay algunos versículos que precisamente nos van a explicar esa situación. Mire, por ejemplo, lo que ocurre, seguimos un poquito para acá. Siempre estableciendo esa diferencia de que por qué habla de pecados y de pecado. Y aquí está la diferencia. Cuando habla acerca de pecados, en plural, se refiere a las malas acciones en general. Vaya, porque las escrituras dan listados, ¿verdad? De que, por ejemplo, que la avaricia, la envidia, ¿cómo se llama? La idolatría, y da una serie de listados respecto de qué cosas son pecados. Entonces, cuando Primera de Juan habla acerca de pecados, se refiere a la diferente cantidad de cosas en las que el pecado se manifiesta. Pero cuando habla acerca de pecado en singular, a lo que se refiere es a la naturaleza pecadora, ¿verdad? Entonces es por eso de que en Primera de Juan se da esa cuestión, por eso es que dice, si no tenemos pecado, dice, ¿a qué se refiere? A nuestra naturaleza pecadora. Si confesamos nuestros pecados, ¿a qué se refiere? A las malas acciones, ¿verdad? Entonces por eso es de que en Primera de Juan está ese juego de palabras. También este jueguito de palabras está un poco similar en el libro de Romanos, porque en el libro de Romanos se da la situación de que prácticamente hasta el capítulo 6, el apóstol Pablo habla acerca de pecados, pero ya del capítulo 7 en adelante, Pablo habla acerca del pecado, dice el pecado que mora en mí, o sea, haciendo referencia a la naturaleza pecadora. Fíjese que, por ejemplo, visto de esta manera, por ejemplo, San Agustín, él tenía su frase que en teología se estudia mucho, y mire lo que dice, el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Suena un poco como a trabalengua, pero lo que implica es esto. Yo no es que yo sea pecador por decir una mentira, no, sino que tengo una naturaleza pecadora que es la que me hace mentir. Entonces, por eso es de que San Agustín decía esa situación de que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Dígame, hermana Claudia. Sí, entonces quizás Hola. el énfasis va más por el tema de ser pecador a hacer pecado, ¿verdad? El problema no es cometer el pecado, el problema es que soy pecado, o sea, todo mi ser, mi mente, mi alma, mis emociones, mi voluntad está dirigida hacia la naturaleza caída, la depravación total a la que el ser humano cayó cuando pecó, ¿verdad? Y eso es lo que nos Claro. hace cometer el pecado, ¿verdad? Ajá.
Y es ahí precisamente donde a veces la gente confunde, que piensa de que porque yo cometí adulterio soy pecador. No, sino que tengo una naturaleza pecadora que es la que me hace cometer adulterio, ¿verdad? Dígame, hermano Jaime, perdón. Como Hermano. menciona Pablo, el mal que mora en mí, o sea, está en el núcleo residente. Y cuando, digamos, Dios obra en nosotros, por eso dice, no es por obras. Sí, o sea, las obras van a ser resultados, o sea, manifestaciones del bien que ahora está ocupando el lugar que antes ocupaba el mal. Así es. Y fíjese que también, ¿por qué no decirlo, por ejemplo, de la obra que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer en la vida de la persona cuando ésta recibe a Cristo como su Salvador personal? Fíjese que es por eso de que usted ve que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ¿qué pasa cuando Jesús está hablando con Nicodemo? Le dice, el viento sopla de donde quiere, dice, y oye su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, dice. Así es, dice, todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, de que nos quita aquello de querer decir que yo me voy a salvar porque soy bueno, porque me porto bien. No, es que es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar con eso para ir deshaciéndose de toda esa podredumbre, ¿va? Ahora fíjese que también hay otra situación. Mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan 1:7. Y fíjese que este pasaje es bien interesante y quiero llamar su atención a lo siguiente. Eh, déjeme ver. Hermana Daisy nos puede leer Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese que este versículo es bien interesante por lo siguiente y porque le he subrayado que dice que nos limpia. Vaya, si la primera de Juan fue escrito entre el 90 y el 95, como se ha establecido en base a ciertos elementos dentro de la carta, quiere decir de que la crucifixión había ocurrido prácticamente hace más de 50 años, ¿verdad? Porque la crucifixión la ubicamos en el año 33 de la era cristiana, ¿va? Para el año 90, digamos, siendo un poco conservadores, estamos hablando de 57 años. Pero fíjese que note una cosa, que Juan no dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió. No dice así. Dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Por qué dice eso? Porque desde el punto de vista de Juan, a pesar de que la muerte de Cristo había sido hace 57 años, el efecto o la bendición que puede dar sobre una persona, eso todavía es presente. O sea que cualquier persona que entrega su vida a Jesucristo, que le confiesa como su Salvador, esa persona en este momento, a pesar de que la crucifixión ocurrió hace mucho tiempo, en este momento puede tener precisamente el perdón de pecados, ¿verdad? Hermana Daisy, Dios. Por eso la importancia de los verbos en infinitivo, ¿verdad, hermano? Porque ese infinitivo presente que no es nada demostrativo como la Biblia en ese verbo, porque eso de limpia es como constantemente lo está haciendo, no es que vamos O a sea, pecar, o en este momento está ocurriendo. exacto, sino que es algo que es continuo, ¿verdad? Como el agua que se abre el grifo y sale y sale y sale. Obviamente no nos vamos como decimos, a tener a eso, ¿verdad? Sino que eso es la gracia a la que aún estamos alcanzando. Y fíjese que es interesante hacer esta aclaración, le voy a comentar por qué. Porque yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, no es que Jesucristo murió para los de aquella época. Hoy tendría que volver a morir para los de esta época. No. La sangre de Jesucristo, su Hijo, hoy nos limpia de todo pecado. El escritor de Hebreos lo dice de otro modo, va, de que Cristo dice una vez y para siempre, o sea, el sacrificio
de Cristo no es un documento que hay que estar renovando cada cierto tiempo, no, sino que su sacrificio es perfecto y es válido para siempre. Entonces, por esa razón es que está esa situación que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia en el presente, nos limpia de todo pecado. Y mire, por ejemplo, lo que ocurre acá en Primera de Juan 1:8, que dice que si no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Por aquella situación de que a veces como que existe aquel orgullo de decir, no, mire, yo no soy pecador. Bueno, y a ver si no en la parábola, esto que menciona el Señor del fariseo y el publicano, que el fariseo diciendo, yo no soy como los otros hombres, no soy adúltero, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, era una preciosidad de gente, ¿va? Dígame, hermana Claudia, perdón. Quiero hacerle una pregunta, pastor, y no es que A ver, ponga en dígame. duda la palabra del Señor en ningún momento, pero dice que nos limpia de todo pecado, aún de los que no me arrepiento. Ya va a ver el siguiente versículo, ya va a ver el siguiente versículo, porque fíjese que ahí le voy a contestar su pregunta, porque fíjese que el siguiente versículo es el que yo considero que es el versículo más duro de la Biblia, y ya va a ver por qué. El versículo más duro de la Biblia para mí es este: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué este versículo es el más duro? Porque la parte más dura es confesar, ¿verdad? La parte más dura es confesar. ¿Por qué? Porque la gente que no lo quiere confesar, por ejemplo, ¿cómo ve su pecado? Ay, no todo el mundo lo hace, po. O sea, siempre van buscando una manera como para poder decir, no es necesario que yo lo tenga que confesar, ¿verdad? Y no todos son pecadores, pues. Ah, mire, es que es parte de la naturaleza humana. Y siempre andamos tratando de buscar una razón precisamente para no tener que reconocer que fallamos. Entonces, la parte que es bien dura, desde mi punto de vista, la parte que es bien dura es precisamente esa cuestión de confesar. Porque eso es, mire, mucha gente sabe que está haciendo mal. Mucha gente sabe que está haciendo mal. Pero ¿qué es lo que sucede? La parte dura que es tener que decir, no, mire, mi problema es este. Vaya, mire, si usted lo quiere ver de esta manera, es como cuando uno va al médico. El médico no puede saber qué es lo que uno tiene si uno no le dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno le tiene que decir? Mire, doctor, fíjese de que he tenido un problema en el estómago. O fíjese que cuando respiro me pasa esto. Entonces, para que el doctor me tenga que ayudar, ¿qué es lo que sucede? Yo le tengo que decir. Y a veces el no confesar, uno de los problemas que tiene es orgullo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón yo no confieso? Porque no creo a la otra persona capaz de poder ayudarme. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, para mí el versículo más duro de la Biblia es este, en el sentido de que, mire, ok, el Señor tiene el perdón de pecados y todo lo que usted quiera, pero el primer paso, que es el paso doloroso, es el hecho de decir, Señor, mi pecado es este. Y ese sí es condicional, dando esa afirmación. Claro, claro, porque si usted se fija, vaya, porque está esa condición, va, si confesamos nuestros pecados, todo lo demás, ¿qué es? Es la consecuencia de confesar, cuando dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo lo demás es la consecuencia ¿de qué? De confesar. Pero confesar es la parte difícil. Confesar es la parte difícil, ¿verdad? De que, por ejemplo, no, yo no soy borracho, yo soy bebedor social. Ay, qué lindo. Yo no soy borracho, soy... Jesús era borracho, aquello... Jesús bebió en la boda. Cabal, o aquella situación de que no, yo no soy adúltero, lo que pasa de que Dios tiene la culpa porque me hizo bonito. Va, está bien, va. Entonces, es ahí
es ahí donde está el problema ese de que la parte más dura es la confesión. Y vea que todo lo demás depende de ese acto, depende de ese acto. Si yo confieso, el Señor hace todo lo demás. No lo hago, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy poniendo una barrera al perdón de Dios. Me pareció, hermana Daisy, que como que había levantado la mano, ¿no? Sí, hermano. O ya la contestamos. No, tengo una, no es una duda, sino que vaya, a veces tenemos como esa cuestión de que sabemos que es pecado, pero como ha puesto los ejemplos, buscamos alternativas para justificar eso, ¿verdad? Pero hay algunos como raíces de amargura, resentimiento, envidia. Cuando juzgamos a alguien que lo juzgamos así como a quemarropa siempre, ¿verdad? Esas son malas acciones o son pecados también. Por ahí va enfocada la duda, hermano. Es que vaya, fíjese que por eso, por lo menos en el Nuevo Testamento, hay 2 que 3 pasajes, por ejemplo, por decirle algo, en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo da una lista de pecados, ¿verdad? Que dice el adulterio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, ¿cómo se llama? La codicia. O sea, da una serie de cosas, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros padecemos de ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Por alguna razón andamos buscando una justificación para no confesarlo. Y lo terrible del caso es esto. Vaya, usted cree que Dios no lo sabe. Le voy a poner un caso. Fíjese que hay un libro, por ejemplo, que se llama Cómo vivir como un hijo del rey. Y en ese libro pone un ejemplo que a mí me llama la atención. Dice este escritor que una vez él estaba orando a Dios y de repente en su oración le dice, Señor, le dice, tú dices que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero te quiero decir una cosa, yo no amo a mi prójimo. ¿Y querés que te diga otra cosa, Le? Tampoco te amo a ti, Le. Él después de que dijo eso pensó, ay, ya va a caer el rayo que me va a matar, va. Y dice que Dios le dijo esto, váyale, pensé que nunca me lo ibas a decir. ¿Usted cree que Dios no sabe? Pero el problema está en la cuestión esa de la confesión. Si yo confieso, después viene todo lo demás. Pero la parte dura, la parte difícil es precisamente lo que está al principio del versículo. Cuando dice, si confesamos, ahí está la parte dura. Ya media vez yo confiese, entonces ahí sí viene todo lo demás. Si yo confieso, ahí viene todo lo demás. La parte dura, la parte difícil, vaya, o veámoslo de esta manera. Yo creo que una cuestión que para algunas personas ha de ser un poco difícil es, por ejemplo, confesar ciertas situaciones íntimas. ¿Se imagina usted, por ejemplo, ubiquémonos en alguna situación? ¿Qué sucedería, por ejemplo, ir ante un médico y resulta que el médico le dice, mire, fíjese que usted tiene una enfermedad sexual? Ay, ya eso, ya meterse a dar esas explicaciones, como que se siente un poco feo, como que se siente un poco feo, en el sentido ay, y tal vez la persona está consciente de lo que está haciendo, pues. Tal vez la persona está consciente de lo que está haciendo y tal vez esperaba que el doctor le dijera, no, mire, fíjese que tal vez usted lo que tiene es una alergia o algún otro tipo alguna otra cosa por así, y le dicen, no, mire, fíjese que usted tiene esa enfermedad. Ay. Y claro, y a veces los doctores no se meten en mayores explicaciones, ¿va? Sino que le dicen, no, mire, échese estas pomadas, absténgase durante tanto tiempo. Pero como que es un poco complicado admitir eso. Por eso es de que las escrituras, ¿dónde comienzan? Las escrituras dicen, sí confesamos. Ahí por eso es que le decía de que a mi ver, Primera de Juan 1:9 es el versículo más duro que tiene la escritura. Dígame, hermana Olga. Hermano, yo
lo escucho y sé que todo eso es cierto, pero realmente yo pienso que es necesaria la convicción del Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, porque el diablo hace tan buena obra que nos hace creer que somos buenos y que estamos Cabal. bien. Entonces, y le digo por los testimonios que yo he compartido, cuando el Espíritu Santo explícitamente me dice, mira, esa es gloria para ti, no es gloria para mí. O, cosas donde el Espíritu Santo realmente puede confrontarnos. Y yo, si por algo yo le agradezco tanto a Dios, es porque me ha ayudado en muchas cosas como esas, hermano, porque realmente uno solo como que no le cae el 20, no le cae el 20 Ajá. que está ofendiendo a Dios y, y va para adelante. Ahora, no, como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero trato de que los oídos se afinen a escuchar, porque realmente uno solito bloquea las bendiciones y bloquea hacer mejor el ministerio, bloquea a otros hermanos, más cuando somos líderes y no nos fijamos en lo que estamos haciendo. Como el que dijo que usted contó, a cualquier herejía les voy a decir. Y no se da Cabal. cuenta, y no se da cuenta cuánta gente se está llevando en los pies. Y que un día va Claro. a tener que dar cuenta por eso. O sea, porque ya no se trata de nosotros. Y bendito sea Dios que podemos estudiar y refrescar realmente, pero qué regalo más hermoso nos hizo el Señor con el Espíritu Santo para que nos ayude a entender que no estamos, que no somos tan perfectos como creemos. Y es que fíjese que la obra del Espíritu Santo es tan importante porque eso hace la diferencia entre que la gente diga, ay, usted que solo viene a regañarme, a que se cree la convicción de que algo anda mal y que hay que cambiar. Vaya, le voy a poner un caso. Usted se fija que cuando Jesús le dice a la samaritana, por ejemplo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dice ella, no tengo marido. Ella lo dejó hasta ahí. ¿Qué le dice Jesús? Bien has dicho, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Yo a veces me ubico un poco en el lugar de la samaritana y digo una cosa, si yo hubiera estado en el lugar de la samaritana, le hubiera dicho respuestas como esta. Sí es cierto, pero es mi vida, ¿verdad? O sí, pero ¿y a vos qué te importa? Pero ¿qué es Otros lo que lo sucede? hacen, otros lo ¿Ah? hacen. Otros lo hacen, cabal. O la otra, vos supieras a quienes conozco que andan metidos en este tipo de cosas, va. Cualquier explicación me hubiera caído ahí. Pero vea la obra del Espíritu Santo, con qué amor Jesús se lo dice, que la mujer en lugar de sentirse ofendida, ¿qué le dice? Me parece que tú eres profeta. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de buscar es precisamente que el Espíritu Santo sea el que haga, el que cuando nosotros hablemos, que sea el que haga la convicción, que sea el que convenza a las personas de que están mal y que deben de confesarlo. Claro, que cuando ella le dice, no tengo marido, y que Jesús le dice que ha tenido 5 maridos y que está un sexto que no es el de ella, que hasta cierto punto, qué fue lo que hizo Jesús? De una manera amable, la hizo que ella reconociera su pecado. Díganme, hermano Jaime. Primero hermano Jaime y después la hermana Claudia. Ah, en conclusión, bueno, no sé si en conclusión, pero agregando al análisis y conversación, la relación con Dios es personal. Si yo no Sí. tengo ninguna excusa para decir o escudarme en las faltas de otros para justificar las mías, de ninguna manera. Mi relación es directa y esas son falacias, o sea, son falsedades en las que uno, queriendo justificar una mala acción, cae, ¿no? Y Ujú. bueno, este, em, hay una cita
Pablo le dice de que cuando más fuerte te sentís, tené cuidado, podés caer, sabes la verdad, tenés relación buena con Dios, pero aparece el mal y flaqueas, te derrumbas. Así es, Bueno, así es. Dios es bueno y Hermano, justo y nos perdona y nos trae de nuevo al redil, a pesar de haber fallado nuevamente y a pesar de haber tenido conciencia plena de lo que no debías hacer y terminaste haciendo. y ya va a ver a medida que sigamos desglosando este versículo las otras cosas que se desprenden de ahí, porque ahorita, digámosle así, que hemos visto nada más la parte esa dura, ¿va? La parte de la confesión, que es cuando queda de que como que a uno le van a sacar una espina que le duele o un diente que está molestando y que uno le dice al dentista, no, mire, mejor no me lo saque, mejor déjemelo ahí porque usted no, me va a doler si me lo saca. Pues claro que te va a doler, pero después te vas a sentir bien. Dígame, hermana Claudia. Hola, hermana Claudia. Nuestro Padre no cambia, ¿verdad? Nuestro Padre, aún en el Antiguo Testamento, solo viene a través del Nuevo Testamento, viene a afirmar lo que Él ya dijo, porque en Levítico 16:21 habla también de confesión. Habla de que el sacerdote se presentaba delante del pueblo con el macho cabrío y dice que confesaba, y la palabra allí es recitar cada uno de los pecados del pueblo. O sea, no era solo decir, sí hemos pecado, perdónanos, no, sino que dice que recitaba, o sea, cada pecado del pueblo venía y tenía que decir, hemos cometido iniquidad, hemos sido cobardes, hemos mentido, hemos tenido orgullo, y eso creo que es lo más importante de la confesión. No solo decir, sí, soy pecador, perdóname pecado, sino recitar y admitir mi pecado delante del Padre. Bueno, ya ve la parte dura que le tocó a David, ¿verdad? Cuando Natán lo confrontó, que qué fue lo que él tuvo que decir, es cierto, pequé contra Jehová. Ay, tener que haber dicho eso debió ser para él, debió ser para él terrible, pero para nosotros también es un gran ejemplo en el sentido que precisamente cuando nosotros hacemos eso, qué es lo que pasa? Estamos dando el paso para que Dios nos ayude. Vaya, porque si seguimos en el versículo, lo que ocurre es esto. Vaya, la parte más difícil estábamos viendo que es la parte de confesar. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice que si nosotros confesamos, confesamos, dice, Él es fiel. O sea que Dios va a cumplir su promesa de dar el perdón. Pero ojo, dice que también es justo. O sea que el perdón lleva un elemento de justicia. ¿Cuál es el elemento de justicia? Mira, si hay algún pecado que hay que pagar o si hay algo que hay que resolverlo. O sea, de que no es así no es 07 que tenía licencia para matar, ¿va? No, sino que dice, es cierto, él es fiel, él lo ha prometido, pero también está el elemento justicia. Está el elemento justicia. Es por eso de que usted se fija que cuando Zaqueo le dice al Señor de que la mitad, cuando se pone de pie, ¿qué es lo que le dice? La mitad de mis bienes doy a los pobres y a los que les debo les voy a pagar 4 veces lo que les debo. ¿Qué es lo que se estaba haciendo ahí? Se estaba haciendo justicia. O sea, había un error que se había cometido y que había que arreglarlo, ¿verdad? Había que arreglarlo. Entonces no es solamente el hecho de decir, pues mire, el Señor me va a perdonar y ya, santo remedio. Va. Sí, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa aquellas cosas que yo hice mal? ¿Qué pasa a aquellas gentes que ofendí? ¿Qué pasa con aquellas gentes que dañé? No, mire, hay que dar también ese proceso. Y bueno, dice, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Pero fíjese que también está esto otro, mire, ve, y es la otra cosa que a veces la gente no considera y limpiarnos de toda maldad. ¿Y eso qué significa? De que no solamente Dios nos da el perdón, sino que nos da las herramientas para que no lo volvamos a hacer.
Porque el chiste no es estar en esa situación, estar recayendo, recayendo y recayendo. Si ese fuera el caso, no llegamos a ninguna parte, sino que el asunto es, ok, te perdono, pero ¿qué es la idea? Que no lo volvás a hacer. Por eso es que menciona, dice, y limpiarnos de toda maldad. Vaya, por ejemplo, ¿qué le dice Jesús a la mujer sorprendida en adulterio? Ni yo te condeno. ¿Qué estaba haciendo? La estaba perdonando, ¿va? Que es precisamente la primera parte de este versículo. Pero ¿cuál es la otra parte? Le dice, vete y no peques más. O sea, no lo volvás a hacer. No lo volvás a hacer. Entonces, por eso es de que el pasaje dice, ok, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente nos da el perdón, sino que ¿qué es lo que hace? También nos da las herramientas para que no lo volvamos a hacer. Entonces, el problema que se da, por ejemplo, vaya sobre, por ejemplo, lo que hace un rato decía nuestra hermana Claudia, de, mire, salvo, siempre salvo. No, lo que sucede es de que hay personas que no quieren que el Señor les ayude para no volverlo a cometer, sino que ven el perdón como la licencia para seguir pecando, y no es esa la idea. No es esa la idea, sino que el perdón, ¿qué es? Ok, el Señor me ha perdonado, pero de ahí debe de nacer el propósito de qué? De no volver a caer en eso, ¿verdad? De no volver a caer en eso. Entonces, por eso es de que le digo, para mí, este es el versículo más duro que tiene las Escrituras. Precisamente por las implicaciones esas, de que primero, la cuestión de confesar. Dios va a perdonar, claro que sí, pero va a perdonar con justicia. Va a perdonar con justicia. Por eso es que dice, Él es fiel y justo, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dígame, hermano Jaime. Por ejemplo, David, con su pecado con Betsabé, lo pagó 4 Es veces. correcto. Es correcto. Es correcto. Y bueno, y fíjese que incluso con David hay una situación de que vaya, por ejemplo, a veces hemos hablado sobre la cuestión de que mucha gente dice, es que en el Antiguo Testamento se permitía la poligamia. No, no. ¿Y sabe por qué no? Porque todos los casos de poligamia que hay en el Antiguo Testamento, ninguno funcionó. Ninguno. No se puede citar ni un caso que alguien diga, mire, fíjese que él era polígamo y le iba bien. No hay un solo caso en el Antiguo Testamento donde funcionara. Y otra cosa, los que eran polígamos, cuando comenzaron a poner su casa en orden, la cosa marchó mejor. Por ejemplo, para David, cuando las cosas comenzaron a marchar mejor, cuando mandó a vivir a sus otras esposas aparte y se quedó solo con Betsabé. ¿Cuál fue la situación de Abraham? Cuando echó a Agar y se quedó solo con Sara, la cosa comenzó a marchar mejor. Entonces, ¿qué fue la situación que se dio? No volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Por eso es que menciona, dice, y limpiarnos de toda maldad. Porque la idea es no volverlo a hacer. Vaya, fíjese, yo creo que a veces nosotros hemos visto esos programas de la gente que quiere adelgazar, ¿va? Es bien fácil que le hagan una operación y que le metan aquellas cositas para sacarle toda la grasa que está en el estómago. Pero ¿y qué pasa si después de que le sacan toda la grasa empieza a comer otra vez? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ganar el peso otra vez, ¿va? Pero la idea es que le hacen la operación, ¿pero para qué es? Para que trate de mantenerse delgado. Por eso es que las Escrituras dicen, mire, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también ¿para qué? Dice, y limpiarnos de toda maldad. O sea, que ya no lo volvamos a hacer. Entonces, ahí es donde está la parte dura. Ahí es donde está la parte dura. Así que creo que sí es un versículo que nosotros hemos citado muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces, no se crea, yo lo he citado muchas veces. Pero uno de estos días me encontré con este análisis. Y le digo, me ha hecho reflexionar un montón de cosas. Me ha hecho reflexionar un montón de cosas. Y precisamente ese montón de cosas que me ha hecho reflexionar, espero pues también haberle transmitido parte de esas ideas a usted, con la idea de que enfoquemos un poco mejor la promesa que está en ese versículo.
porque sí, efectivamente hay una promesa de perdón. Fíjese que vaya, por ejemplo, solo para que se haga una idea, y que fue también la otra cosa con la que yo me topé cuando estaba preparando esto, es este versículo. Mire, ve que todos lo conocemos también. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire, abogado tenemos para con el Padre. Pero ojo, dice a Jesucristo el justo. Vea que la misma situación que dice allá, va, que Él es fiel y justo. O sea, sí hay perdón, pero hay perdón con justicia, ¿verdad? Hay perdón con justicia. De que, vaya, imagínese, por ejemplo, uno de los casos que siempre se discute, es de que por qué José, cuando llegaron los hermanos, les empezó a jugar con ellos, de devolverles el dinero, de esconderles la copa. Más de alguien ha pensado que era porque José los odiaba. No, al contrario, José los quería perdonar, pero José estaba con una cosa: antes de perdonarlos me tengo que asegurar que han cambiado, porque yo no puedo estar perdonando a un reincidente. ¿Dónde se dio cuenta él que ellos habían cambiado? Cuando encontraron la copa en el saco de Benjamín y que les dijo se tiene que quedar, y que Judá le dijo, no, le dijo, mi papá se muere si este muchacho no va, yo me quedo en su lugar. Entonces a José le cayó el 20, han cambiado. Entonces es por eso de que las escrituras hablan, dice, acerca de Jesucristo el justo. Igual que lo que dice primera de Juan 1:9, que dice que Él es fiel y justo. O sea, las dos cosas van de la mano. Hermana Gladys, ¿digo? Eso que usted está diciendo es bien cierto, y a veces a nosotros se nos olvida. Cometemos faltas, cometemos pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y sabemos que Él nos ha perdonado. Pero pensamos que ahí terminó todo y que ahí murió todo. Y cuando nos estamos portando más bien, decimos, nos está yendo mal, nos viene esto, nos viene aquello, pero se nos olvida lo que hicimos anteriormente, que tiene que ser pagada esa factura, y que a lo mejor es el Señor el que nos está, seguramente es el Señor que nos está pagando esa factura, que se nos olvidó lo que hicimos ayer, lo que hicimos antier. Es cierto, le pedimos perdón al Señor, pero se nos olvida lo que hemos hecho anteriormente y que se la debemos al Señor. Y a veces no entendemos, no comprendemos, pues por mí ha pasado eso, pero después uno llega a la conclusión que verdaderamente estábamos pagando los platos rotos, a pesar de que el Señor nos perdonó. Claro. Fíjese que, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, ellos tienen una zoológica bien interesante, porque ellos, para dejar el vicio, tienen una cosa que se llama los 12 pasos. Entonces, dentro de esos 12 pasos, me parece que es el cuarto paso, el que dice de que si yo he ofendido a alguien, debo de ir y pedirle perdón. Vaya, de que tal vez, por ejemplo, yo en una borrachera, por decirle algo, le golpeé el carro a alguien. No, mire, le tengo que pedir perdón. Porque tal vez incluso se lo golpeé y ni siquiera se lo arreglé, pues. No le dije, vaya, mire, aquí está este dinero, por lo menos, aunque no es todo, pero por lo menos para que le pague la mano de obra al mecánico, ¿va? No, sino que hice el mal y ¿qué, pues? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos consideran que parte precisamente de ese proceso de cura, una de las cosas que es, yo ofendí a alguien, le tengo que ir a pedir perdón. Le tengo que ir a pedir perdón. Por eso es de que las escrituras hablan acerca de que Dios es fiel y justo. Y acá dice que es cierto, es el abogado, pero ¿qué es lo que sucede? Es Jesucristo el justo. O sea, no es el perdón irrestricto de todas las locuras que he hecho. Sí, hay perdón, pero con justicia. Yo tuve mi parte de culpa, tengo que reconocer la parte de culpa. ¿Verdad? Entonces, le diré, en ese aspecto, la primera de Juan, de veras que hablando acerca del pecado, nos tiene unos desafíos bien interesantes. Dígame, hermana Claudia, perdón. Sí, yo entiendo que tiene que haber una restitución,
un reconocimiento de pecado, pero yo creo que la parte de la justicia, según lo entiendo por Romanos 3:21 y 22, que la justicia de Dios es el perdón, porque Él es un Dios de misericordia. Y entiendo por misericordia, merezco castigo, merezco lo que me pasa, pero Él no me imputa ese castigo porque Cristo ya lo llevó, ya llevó ese castigo. Entonces, la justicia para mí, según lo entiendo por lo que decía de Romanos 3:21 y 22, es la justicia de Cristo. Cristo pagó por eso. Y sí, obviamente van a haber consecuencias en el mundo terrenal, más no en el mundo espiritual. Pero Él también es un Dios que yo puedo venir y clamar por misericordia, como lo clamó David, ¿verdad? Cuando se puso enfrente del ángel y dijo, hasta aquí, ya que ya no sigan, allá por segunda de Crónicas o primera de Crónicas 24, donde David dijo, no, ellos no deben nada, yo soy, él reconoció su pecado y el ángel se detuvo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Entonces, a veces es bien fácil atribuirle a Dios las consecuencias que nosotros dimos por las alianzas con el mal, porque al final las consecuencias son por la alianza con Satanás que hacemos. Pero si nosotros clamamos por misericordia, yo creo que Dios es un Dios de misericordia. Sin duda, y ya vamos a ver un poco acerca de eso, sin duda. Hermano Jaime, dígame. De alguna manera, pastor, la sabiduría mundana refleja siempre la sabiduría divina. Por decir algo, este dicho de ojos que no ven, corazón que no siente, cae al pelo. Es como que, Ajá. mira, yo en una acción irresponsable quebré un objeto valioso, aunque no fuera valioso, pues, pero cayó e hizo entorpecer la armonía que había en algún ambiente. Si alguien se toma la molestia de hacer la limpieza de mi mala obra, yo como que quedé con, como dice usted, 007, va, licencia para matar. Voy a seguir haciéndolo porque las consecuencias no han sido cubiertas por mí. Pero si yo, después de haber hecho una mala obra, trato de, más bien, me enfoco en repararla, voy a valorar el impacto que tuvo negativo en alguien o en algo, mi mala acción. Es un proceso normal, es de conocimiento, de aprendizaje que tengo que pasar. Dios provee esas condiciones para que nosotros aprendamos por mal, y no es porque Él nos haya guiado para ahí, sino que nosotros mismos buscamos eso, ¿no? Pero es un proceso normal que es para no volverlo a hacer. Claro, claro. Ahora, déjeme tal vez retomar un poquito algo que nos hablaban respecto de la misericordia de Dios y que tiene que ver con esto, mire, tiene que ver con esto. Es lo que dice Primera de Juan 2:2. Y Él, o sea, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La solución total del pecado está en las manos de Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. La solución total total del pecado está en las manos de Dios. Entonces, por eso no es aquello de que, mire, usted se fija que varias gente en las escrituras pregunta qué tengo que hacer yo. Vaya, por ejemplo, el carcelero de Filipos, ¿qué es lo que le dice a Pablo? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué es lo que él estaba diciendo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la solución no está en ti, la solución está en Él.
Por eso es que dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros. Bueno, usted ve que, por ejemplo, el joven rico, también la misma situación. Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. O sea, la gente siempre está con aquello de que mire, ¿y yo qué hago? Pues, es que por más que querrás, no podés hacer. O sea, sí debemos de arrepentirnos, sí debemos de entregarnos al Señor y todo, pero la solución final, la solución completa, ¿está en dónde? La solución completa está en las manos de Dios. La solución completa está en las manos de Dios. Hermano Jaime, ¿digo? Creo que una perspectiva que ayuda a ¿Sí? reforzar el entendimiento de lo que usted acaba de exponer es cuando nos preguntamos, ¿en qué cooperé yo para venir a este mundo? En nada. Tu papá y tu mamá hicieron lo que tenían que hacer y Dios lo permitió y viniste. ¿En qué colaboraste? En nada. Así es. Es que es un acto de la gracia de Dios. Es un acto de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso de que dice la Escritura, y Él es nuestra propiciación. Y eso de la propiciación, ¿por qué en base a qué lo relaciona? Porque en el Antiguo Testamento se daba el problema ese de que cuando la gente hacía un sacrificio, ¿qué era lo que se estaba haciendo? El sacrificio, dice, se hacía para expiación, o sea, para cubrir, para aplacar, para reconciliar. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que dice la Escritura? Mire, nosotros nos podemos arrepentir todo lo que nosotros querramos, pero sin el sacrificio de Cristo estamos a medio camino. Por eso le comentaba de que Dios tiene la solución completa. Fíjese que a mí, por ejemplo, me gusta la definición de salvación que da la teología, porque la definición de salvación que da la teología dice algo como esto. Dice que salvación, dice, es la obra perfecta de Dios a favor del hombre, rescatándolo del pecado en todas sus manifestaciones y consecuencias a través del mérito único y exclusivo del sacrificio vicario de Cristo. Esa es la definición de salvación. Se la repito, salvación es la obra perfecta de Dios a favor del hombre, rescatándolo del pecado en todas sus manifestaciones y consecuencias a través del mérito único y exclusivo del sacrificio vicario de Cristo. Entonces dice, es la obra perfecta de Dios. La solución final la tiene Él. Quien dio el sacrificio para que el problema se pudiera resolver, ¿quién fue? Dios. ¿Verdad? Quien dio la solución final para que pudiera resolverse fue Dios. Entonces, dése cuenta cómo la primera de Juan, cuando habla acerca del pecado, pues la verdad que describe un montón de puntos que definitivamente, a pesar de que la epístola solamente tiene 5 capítulos, pero nos hace reflexionar respecto de un montón de cosas. Ahora, déjeme comentarle algo. Fíjese que ahorita tenemos 1 hora y 18 minutos de estar en esto, pero resulta que nos hacen falta las 3 diapositivas más largas, o sea, las que tienen los problemas más peludos del pecado en la primera de Juan. Así que la propuesta que yo les quiero hacer es que la próxima semana, o sea, que nos quedemos en capítulo y la próxima semana les termino el tema porque les diré, nos hace falta la parte quizás más larga, de lo que el apóstol Juan habla acerca del pecado, porque le digo, lo que sí, solo son 3 diapositivas y media, pero lo que falta es la parte más dura, es la parte más, ¿cómo se le podría decir? Tal vez no dura, porque no es difícil de entender, pero sí como que hay que razonar un poquito ciertas cosas que nos van a ayudar a poner ciertas ideas en orden. Así que lo que Profunda, vamos a hacer en este momento, ¿cómo? ¿Perdón? profunda, Por profunda. decirlo de una manera, por decirlo de una manera. Entonces,
precisamente para que no nos quedemos con aquello de que, porque prácticamente solo las otras 3 diapositivas que nos faltan, mínimo nos va a llevar otra hora, por lo menos, mínimo nos va a llevar otra hora. Así que lo que vamos a hacer, dadas las circunstancias, pues nos vamos a quedar hasta acá y vamos a quedar en capítulo, ¿verdad? Vamos a quedar en capítulo y la próxima semana vamos a terminar precisamente esta situación del pecado en la primera de Juan. Pero tal vez antes de que terminemos, algún último comentario de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna opinión para que nos ayude a reforzar lo que hemos visto hasta este momento? A ver, hermana Claudia. No sé, pastor, si podemos incluir tal vez para la próxima semana, porque es un tema súper interesante poder entender el tema del Se le oye un poquito como que está tapando el Hola, micrófono. hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Sí, le ahora sí. preguntaba Sí, del ahora sí. tema, si vamos a poder conocer la diferencia entre el pecado y la iniquidad o la rebeldía, porque creo que allí es donde está el mayor problema. La pregunta Podemos es si agregarlo va... como complemento. Podemos Ok, agregarlo como complemento, ¿verdad? Podemos agregarlo como complemento, porque sí, es como, por ejemplo, esa otra palabra que en las Escrituras no aparece mucho, pero sí aparece lo suficiente como para que nos ponga a pensar. Esa palabra de la prevaricación, que la prevaricación es cuando yo cometo una acción a sabiendas de que está malo, ¿verdad? Y esa, aunque no aparece muchas veces, pero sí aparece la suficiente cantidad de veces como para que nos haga pensar de que, mire, y aquí cómo es esto, hay aquello que dice, mire, pintura fresca, y toco, sí estaba fresca la pintura. No, mire, eso yo lo hice a sabiendas. Eso yo lo hice a sabiendas. Entonces está esa palabra que en las Escrituras aparece una que otra vez, esa de la prevaricación, y que le diré, es bien tremendo que las Escrituras nos hablen acerca de que muchas veces hacemos las cosas malas a sabiendas, ¿verdad? Vamos a ver de incluirlo, aprovechando pues de que son 3, de que solamente nos quedan 3 láminas y media, vamos a incluir esos conceptos para ver de complementar precisamente estas ideas que estamos exponiendo. Veamos alguna otra opinión más antes de que terminemos. ¿Alguna otra opinión más antes de que terminemos? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Bueno, entonces déjenme ver que aquí en el chat como que habían puesto algo. Sí, muy bien. Entonces la próxima semana lo que vamos a hacer es de que vamos a concluir el tema de hoy. Vamos a concluir el tema de hoy y vamos a agregar algunas de las ideas que nos han propuesto precisamente para poder amarrar de una forma bonita, pues, y que nos quede como una situación provechosa para el estudio bíblico. No me queda más pues que agradecerles pues el que hayan podido estar con nosotros y más tarde pues el video va a estar subido. Así que vamos a orar al Señor para poder terminar entonces. Hermano Mauricio, ¿será que nos puede dirigir en oración para terminar, por favor? Sí, Dios les bendiga a todos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche que tú nos has permitido estar en este estudio, Señor, acerca del pecado, los pecados. Agradecerte por tu gracia, Señor, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado, tal como hemos aprendido si lo confesamos. Señor, te pido que nos dé sabiduría para cada día para comprender la obra salvífica, Señor, que ha sido un acto divino tuyo, Señor, a favor de todos los hombres, de toda la humanidad. Así que gracias, Padre, te pedimos que nos des la vida y la oportunidad para estar reunidos en la próxima celebración. Bendice a cada uno de los participantes hoy y que puedas agregar a muchos más en la próxima reunión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Entonces la próxima semana vamos a concluir esto. Dios me lo bendiga y pasen una feliz noche. Dios bendiga, pastor y compañeros. Amén. Bendiciones, pastores y hermanos.